Hola a todos, bienvenidos a la clase de farmacología. Hoy vamos a hablar de tratamiento del dolor y vamos a hablar de la farmacología del dolor. Más precisamente hoy lo que vamos a tratar de hacer es conceptualizar el dolor para después, en base a esa conceptualización del dolor, poder trabajar sobre los fármacos que actúan en el tratamiento del dolor. Sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a las diapo, a ver si no se hace tan largo este video. Bien, el dolor es una enfermedad que ha acompañado al hombre desde que es hombre, a la humanidad desde que es humanidad. Porque si decimos hombre, parece que hablamos solamente del varón y no. La mujer también tiene dolor. No, bueno, el dolor es una enfermedad que ha acompañado al hombre en todo, al humano en toda su evolución y a lo largo de la historia se ha empeñado el ser humano en tratar de aliviar estos síntomas, porque el dolor es un síntoma, no es una enfermedad en sí, y ha tenido múltiples estrategias para poder lograrlo, desde las estrategias que tienen que ver más con la medicina moderna, que son las que vamos a describir a lo largo de estos dos videos que van a ser los del tratamiento del dolor, y también ha tratado de buscarle explicaciones un poco más mágicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, aún hoy en día, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos para el tratamiento del dolor, sigue siendo un fenómeno que se lo puede explicar. Hay muchos lugares, mucha gente que lo explica desde un lugar mágico, entonces se recurre, lo digo mágico en base al paradigma mágico, en donde se les buscan explicaciones religiosas, donde se le buscan explicaciones místicas, inclusive se recurre muchas veces a este tipo de ayuda para el tratamiento del dolor, sobre todo en los dolores que llegan a ser crónicos y pasan una evolución que es más que el dolor agudo que haya surgido por algún malestar específico. Este dolor en sí es un fenómeno complejo, multifactorial, y que no solamente se puede explicar desde el punto de vista fisiológico, sino que también es un fenómeno sociológico, es un fenómeno psicológico y es un fenómeno cultural, ¿sí? Hay muchas explicaciones que se dan desde la cultura o desde la sociedad al dolor, que escapan a estas explicaciones más fisiológicas o que tengan que ver con la medicina. Desde la frase del parirás con dolor como una especie de castigo divino no sé, por haberle dado una manzana a Adán a alguien, o desde el punto de vista de que el dolor implica un sacrificio y que sin ese sacrificio de dolor las cosas no tienen el suficiente trabajo como para que valgan la pena. Nada, esas cuestiones con las que no comparto para nada. Pero el dolor no lo podemos encauzar solamente en el dolor físico, también está el dolor emocional, también está el el dolor psicológico, está el dolor que puede implicar el duelo de la muerte de alguien, pero en sí nosotros vamos a tratar de hablar del dolor físico, del dolor fisiológico, y vamos a tratar de conceptualizar ese dolor. El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o que se describe como tal. Vamos a desglosar esta definición. Experiencia sensorial o emocional
desagradable. Entonces, no solamente el dolor puede ser algo que se sienta en el cuerpo, el dolor puede ser algo que se sienta emocionalmente, ¿sí? Es desagradable, el dolor es desagradable, más allá de que pueda haber algunas alteraciones en las personas que puedan llegar a sentir cierto placer por el dolor, pero no lo voy a tratar como un trastorno, pero el dolor desde su propia conceptualización es una sensación, una experiencia sensorial desagradable y está asociado a un daño tisular. Ese daño tisular puede ser real, me corto el dedo, me duele, hay un daño tisular en el dedo que se corta. Potencial, casi me corto el dedo y me duele, me caí, me golpeé, no me lesioné ningún tejido, pero hay un dolor porque hay una potencialidad de lesión en ese daño, o que se describe como tal. Creo que me rompí la pierna, me duele este golpe que para mí me quebré un hueso. Entonces hay una sensación de dolor en esa potencialidad o en esa descripción de potencialidad, en esa percepción de la potencialidad del daño tisular, que hace que ese dolor sea una experiencia desagradable, que es una experiencia multidimensional, es una experiencia sumamente personal, única e intransferible. Tiene múltiples componentes, como no solamente este daño tisular real o potencial, sino que está la percepción de este daño tisular, está el miedo a este posible daño, y el dolor no solamente va a afectar a la zona en donde está ese daño real o potencial, sino que también puede alterar la percepción y puede alterar la expresión de las personas. Nosotros cuando padecemos dolor, lo expresamos a través de llanto, lo expresamos a través de emociones que van más allá de la sensación. A ver, otra sensación que podemos describir es la de calor o frío, ¿sí? Nosotros tenemos calor o frío que pueden alterar nuestra percepción, pueden alterar nuestra expresión, pero no lo van a hacer tanto como lo va a hacer el dolor, ¿sí? Tanto el calor como el frío lo van a hacer en situaciones extremas y el dolor lo puede hacer en una situación sumamente normal de expresión de dolor. Más que con hambre no se puede pensar, como decía el tema, con dolor no se puede pensar y es muy difícil trabajar. Cuando hay una experiencia de dolor, básicamente nos remitimos pura y exclusivamente a pensar en ese dolor que hay. ¿Cómo se expresa este dolor fisiológicamente? Siempre hablando del dolor físico, ¿no es cierto? Del dolor más fisiológico. La función del dolor es una función netamente protectora. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos este dolor y lo que hace es protegernos de ese daño tisular, ya sea real o potencial, que está ocurriendo. Ese daño tisular que es inevitable y que ocurre, ya porque o es concreto o ya sea por la potencialidad que tiene, y produce una cascada de cambios en el sistema nervioso central que responden a esta percepción del dolor. ¿Cómo se da esta percepción del dolor? Bueno, hay un estímulo doloroso que es captado por un nervio sensitivo y por los receptores nerviosos que están ligados al dolor, que se llaman nociceptores, nociceptor, nocivo y cepción, sensibilidad. Estos nociceptores que se van a estimular cuando el estímulo supera determinado umbral. ¿Sí? Si yo ahora me hago esto en el dedo, no siento dolor, pero si yo tuviese el dedo quemado, al golpearme ese dedo quemado, va a haber una disminución del umbral del dolor por esa lesión que tengo, y el dolor va a ser ante un estímulo muy pequeño que
aún no teniendo que cuando no tenga esa lesión, no voy a sentir dolor, simplemente voy a tener la sensación de tacto. Esa sensación de dolor va a pasar por esta fibra nerviosa hacia la médula espinal, va a ir por la médula espinal hacia la hacia la región del tálamo en el sistema nervioso, y ahí se va a poder caracterizar ese dolor en el sistema nervioso. Se va a poder localizar, se va a poder percibir como tal, pero viaja a través de la rama posterior de la médula espinal, a través de la corteza de la médula espinal, y tiene dos vías sensitivas. Una vía sensitiva muy rápida, que lo que va a hacer es poder darle esa respuesta refleja del dolor, y una vía sensitiva un poco más lenta, que es la que la va a localizar y es la que va a decir, bueno, este dolor está en tal lugar, es intenso, es leve, me tengo que correr, no me tengo que correr, uy, qué bajón, me duele. Estos estímulos por los que se van a percibir el dolor tienen principalmente tres naturalezas. Tiene una naturaleza mecánica, tiene una naturaleza térmica y tiene una naturaleza química, ¿sí? La naturaleza mecánica es la naturaleza del golpe de dolor, ¿sí? Me martillo el dedo con la mano. Eso es un acto mecánico que hace que haya una lesión en los tejidos, por lo tanto va a haber inflamación, y esa inflamación nos va a derivar en dolor. Una naturaleza térmica es, por ejemplo, la quemadura. Si nosotros nos quemamos, hay una lesión por ese aumento abrupto de la temperatura, temperaturas muy altas, que nos van a producir el dolor, y un dolor químico, que es si meto la mano en ácido. Hay sustancias que son muy irritativas, por ejemplo, si nos ponemos alcohol en una herida abierta nos va a doler un montón. Ese es un tipo de dolor que, si bien la lesión principal vino dada por su naturaleza mecánica del corte, el dolor que produce tirarnos alcohol sobre esa herida va a tener su naturaleza química. Y como dije antes, la intensidad de este dolor va a variar según el umbral de dolor que tengan cada persona. Hay personas que tienen un umbral de dolor mucho más alto que otras personas, y también ese umbral de dolor se modifica en función de cuál es el daño que hay, el daño tisular que hay ahí mismo, porque como dije antes, la principal función del dolor es una función protectora. Es decir, ojo, que tengo acá algo roto, no lo toques porque anda mal. En una explicación muy extraña, pero básicamente esa es la función del dolor. Ahora, uy, qué fea que es esta foto. Ahora, ¿todo en el organismo duele? No, no todo en el organismo duele. Hay hay tejidos que duelen y hay tejidos que no duelen. ¿Qué no duele? No duelen los líquidos, no duele la sangre, no duele el líquido cefalorraquídeo, no duele la orina, no duelen los humores acuosos, no duele el cerebro, no duele el pulmón, no duele el hígado y no duele el hueso. ¿Qué es lo que sí duele? Duelen los tejidos epiteliales. Un tejido epitelial que duele es la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo en general duele, duelen los nervios, duelen las meninges. Entonces, no duele el cerebro en sí, pero sí duele la meninge. Cuando tenemos una inflamación en el sistema nervioso central, nos van a doler en sí las meninges, pero no nos va a doler el cerebro. Duelen los nervios. Hay un tipo de dolor, que es el dolor neuropático, que hace que duelan esos nervios, y si los nervios no duelen, ¿qué es lo que va a doler? Duelen los vasos. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en el sistema vascular, va a doler el vaso. Por eso duele la extracción de sangre, porque al pinchar ese vaso
vamos a producir una lesión y duele. Y fíjense que a veces en la extracción de sangre, o lo van a ver, duele más quitar la aguja que el pinchazo en sí mismo. Entonces eso quiere decir que es un tejido que duele. Duele la pleura, duele el periósteo, en sí el hueso particularmente no duele, duele el periósteo y duele la cápsula de Gleason, que la cápsula de Gleason es el tejido que recubre al hígado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una inflamación en el hígado, no duele en sí el hígado. Lo que duele es la cápsula de Gleason que se está distendiendo por esa inflamación hepática y nos va a dar ese dolor que ya vamos a ver más adelante, que es un dolor del tipo visceral. ¿Por qué duele? Puede doler algo porque hay una lesión celular, porque hay una isquemia, porque hay una inflamación, distensión o espasmo, o porque hay una distensión y lesión celular. Pero cada cosa puede doler por algo distinto. Por lo general, la piel va a doler por una lesión celular. Entonces, va a doler un pinchazo, va a doler un corte, va a doler una quemadura, va a doler una congelación, ¿sí? Nosotros acá tenemos una acción mecánica, que es el corte y el pinchazo. Tenemos una lesión química, como es la quemadura, y como es no química, térmica, como es la quemadura y la congelación. Entonces, la piel va a doler generalmente, ¿no?, por una lesión celular, pero el músculo va a doler por una isquemia. Esto no quiere decir de que el músculo no duela por una lesión celular o por una inflamación o distensión. Por lo general, los dolores de los músculos van a ser isquémicos. ¿Cómo es este dolor isquémico? Se da a través de trombos, se da a través de hemorragias que permiten que ocupan, la hemorragia va a ocupar la sangre todo el espacio extravascular y por lo tanto no va a permitir una correcta oxigenación. Entonces va a haber trombos, va a haber una hemorragia, va a haber una hemorragia que no permita la correcta oxigenación y por lo tanto va a haber un dolor isquémico. Va a haber un espasmo. Este espasmo muchas veces se da Este espasmo muchas veces se da por el agotamiento durante la actividad física, ¿sí?, de que el metabolismo del músculo está tan acelerado de que no logra tener toda su oxigenación a través de la circulación y cambia el metabolismo hacia a lo mejor un metabolismo más que tenga que ver más con el ácido láctico y por lo tanto vamos a tener un espasmo, que ese espasmo va a transcribirse en una isquemia intermitente, que no es una isquemia patológica ni mucho menos, pero nos va a dar dolor y por la inyección de sustancias irritantes. Por eso hay medicamentos que en el intramuscular que duelen, pero duele de una forma distinta a lo que puede llegar a doler el tejido celular subcutáneo, que se va a dar más por una lesión celular, por una cuestión irritativa, química, que por una cuestión más isquémica, que es la que se da en el músculo. Las vísceras en sí no duelen, sino lo que duele es la inflamación, distensión o espasmo de esas vísceras. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en una porción del intestino delgado, lo que va a doler es el epitelio que recubre el intestino delgado por la inflamación o distensión que se da de esa víscera. Entonces, en estos dolores más viscerales, va a doler la dilatación de las vísceras huecas, el vasoespasmos y los procesos inflamatorios internos. Pero se va a dar en sí el dolor en la célula epitelial que hay recubriendo estas vísceras. Y los epitelios se da por la distensión y lesión celular, por un crecimiento del órgano, una herida traumática o una acumulación de líquidos o acumulación de secreciones,
etcétera, etcétera. Entonces, ya vimos que no todos los tejidos duelen y los tejidos que duelen tienen distintas mecánicas por las que puede llegar a producirse este dolor. Entonces, ya sabemos que no todos los tejidos duelen, de los tejidos que duelen, no todos duelen de la misma forma. Y ahora lo que nos queda es clasificar un poco el dolor. Ya lo definimos como un daño real o potencial, una sensación desagradable, pero nosotros vamos a tener distintos tipos de dolor según su etiología y según cómo vengan, según cuál es el origen de este dolor. Este dolor lo vamos a clasificar según su duración, según su localización y según su etiología, que es su origen. Según su duración vamos a poder dividirlo en agudo y crónico. Un dolor agudo es un dolor repentino y un dolor crónico es un dolor que tiene mucha constancia en el tiempo. Según su localización vamos a poder decir que es un dolor local, que lo vamos a poder localizar, vamos a poder decir me duele el dedo derecho, o vamos a poder decir, no sé, me duele todo, me duele la panza. ¿Qué te duele de la panza? Y la panza, en general. No, es un dolor que no se va a poder localizar muy generalmente, que es un dolor muy inespecífico, y el dolor local es específico. Igual creo que sigue en la diapositiva siguiente. Y según la etiología vamos a describirlo en un dolor nociceptivo, que es el dolor más relacionado con el dolor mecánico, donde están los nociceptores, con un dolor neuropático, que ya es un dolor que tiene que ver más con el sistema nervioso central, que puede ser hasta patológico, sin que exista ese daño tisular o real, ese daño tisular real o potencial. Y un dolor psicogénico, que es un dolor originado por la propia mente, sino no tiene que ver con una cuestión fisiológica puramente, sino que tiene que ver más con la percepción del dolor, con esta sensación de que determinada acción me va a doler, de que me va a doler, de que me va a doler, y que en sí no hay una lesión orgánica, por decirlo de alguna forma, que justifique ese dolor. Entonces, el dolor agudo, o la clasificación del dolor según su dolor, el dolor agudo es limitado en el tiempo, tiene muy escaso componente psicológico y responde a una lesión identificable. Como dije antes, me duele el dedo índice de la mano izquierda. Lo puedo localizar, puedo saber que es ahí, me doy cuenta que es ese dolor, que es en un lugar bien identificable, y estimula el sistema nociceptivo. Y lo que hace es inducir un estado de hipersensibilidad, lo que venía diciendo antes. Yo tengo el dedo cortado, una acción mecánica que en un tejido sin esa localización, sin esa lesión, no hubiese tenido dolor, ahora va a estar hipersensible porque está ese daño tisular. Y eso lo da el dolor agudo. El dolor crónico, a diferencia, es ilimitado en la duración, es un dolor que es constante, tiene mucho componente psicológico, porque al ser dolores tan constantes, las personas se terminan acostumbrando a convivir con ese dolor, por lo que por lo general les lleva a un estado de muy mal humor, y cualquier alteración que pueda haber en su estado natural, por decirlo de alguna forma, en su estado de equilibrio, ya sea emocionalmente o físicamente, puede estimular ese dolor o puede aliviar ese dolor. Se debe a trastornos duraderos, prolongados, no resueltos, que producen estímulos nociceptivos progresivos y que puede conducir a cambios duraderos del sistema nervioso, aún en ausencia de estímulos nociceptivos continuos.
El dolor crónico está asociado a las patologías crónicas. El dolor crónico, por ejemplo, está asociado a las patologías articulares degenerativas, está como la artrosis reumatoidea o artritis reumatoidea. Están relacionados a los procesos oncológicos, en donde hay una lesión de algún órgano que producen dolores duraderos y que son prolongados en el tiempo, y está pasando el tren. Sí, vivo enfrente de las vías del tren y no voy a cortar este pedazo. Y por lo general lo que hacen es modificar mucho Bueno, lo que hacen es modificar mucho el humor de la persona. Entonces estos dolores crónicos son muy duraderos en el tiempo. Estamos hablando de que un dolor crónico es cuando tiene una presencia por alrededor de 2 o 3 meses. Y que más allá de esa duración ya se considera un dolor crónico y afectan mucho a las personas que lo padecen. Según la localización, el dolor puede ser o somático o visceral. El dolor somático es el dolor bien nociceptivo, es el dolor que se produce ante la excitación anormal de los nociceptores somáticos, superficiales o profundos, piel, músculo, en la piel, en el músculo, en el epitelio del hueso, en los vasos sanguíneos. Es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos, ¿sí? Yo si vuelvo al ejemplo del dedo, si a mí yo me corto el dedo, voy a sentir el dolor donde tengo el corte y voy a sentir que el dolor sigue el trayecto nervioso, ¿sí? Va a ser ese dolor localizado que va a estar siguiendo una trayectoria nerviosa y que responde a ese daño tisular, ¿sí? Por lo general el dolor somático es un dolor agudo, ¿sí? Raras veces ese dolor somático responde a un dolor crónico. Un dolor somático crónico puede ser, por ejemplo, el dolor de la artritis, de los procesos articulares crónicos, una artritis reumatoidea. Si ahí hay una inflamación de los tejidos de las articulaciones que va a tener una característica de dolor bien somático, porque va a ser por una excitación anormal de los nociceptores, va a ser un dolor que siga en los trayectos nerviosos, pero va a tener la cronicidad del tiempo que le da ese proceso, que son procesos crónicos, ¿sí? En cambio, los dolores viscerales se dan por una excitación anormal de los nociceptores viscerales, que son los que están en el epitelio de las vísceras. Y es un dolor que, a diferencia del dolor somático, no tiene una localización muy aguda, no tiene una localización muy precisa. Si nosotros nos lesionamos el estómago, por ejemplo, vamos a sentir un dolor en la panza. Ese dolor en la panza va a ser agudo o crónico, dependiendo de la duración del dolor, pero no vamos a poder localizar, no vamos a poder decir me duele el estómago, porque no lo podemos localizar tan simplemente, sino que va a doler la panza, vamos a poder palpar ese abdomen y vamos a poder decir, bueno, sí, duele más en el flanco derecho, duele más en la fosa ilíaca, el dolor tiene que ver con una distensión del peritoneo, tiene que ver más con una distensión de una víscera hueca, dependiendo de los signos y síntomas que tengamos en esa palpación abdominal. Pero en sí la gran característica del dolor visceral es que no se puede localizar. Y no le podemos pedir a alguien, y nosotros mismos lo vamos a poder decir, me duele el yeyuno, me duele la última porción del intestino delgado. No, me duele la panza. Esa panza, ese dolor va a venir acompañado de otros síntomas, qué sé yo, tengo muchos gases, entonces me duele la panza, tengo gases, diarrea, bla, 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 bueno, sí, listo, es una distensión abdominal,
es un problema de los intestinos. Ahí ya lo que define es la clínica en general y no solamente el dolor. Entonces, resumiendo, dolor somático es un dolor que es por una excitación de los nociceptores, y el dolor visceral también es una excitación de los nociceptores, pero es desde de los nociceptores viscerales, y la gran diferencia que tienen es que uno es localizable y otro no. También lo que puede pasar con este dolor visceral es que duele en lugares donde no está ocurriendo el dolor. El dolor más clásico de esto es el dolor del infarto. El dolor del infarto, hay una lesión. Capaz que ustedes me vean espejado, entonces estoy usando la izquierda. El dolor del infarto es un dolor que se da en el miocardio, en el tejido del miocardio, en el tejido del corazón, pero el dolor se da en la boca del estómago, ya que es un dolor bien irradiado, se da en la boca del estómago y se irradia por el brazo. Entonces, la sensación de las personas que se están infartando es que tienen un elefante sentado arriba, de que tienen un dolor opresivo muy fuerte y se irradia ese dolor hacia un brazo. Ahora, si nosotros, uno porque ya conoce la clínica y ya sabe que ese es el dolor característico del infarto de miocardio, pero en sí no duele el corazón. El corazón duele cuando nos rompe el corazón un amor, pero en sí el corazón no duele. Es un dolor bien visceral porque tiene una irradiación hacia zonas que no son donde se está produciendo la lesión. Por eso es un dolor muy inespecífico que no vamos a poder localizar, o sí lo vamos a poder localizar, pero lejos de donde se está produciendo la lesión. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, en las cirugías, en los postoperatorios de las litiasis vesiculares, las que se hacen por video. En el postoperatorio la gente describe mucho dolor en la escápula. Y ese dolor en la escápula es un dolor referido, es un dolor visceral que se da por la distensión del diafragma cuando se genera el espacio peritoneal. En la cirugía de vesícula, cuando se hace por video, lo que se hace es meter aire a la cavidad abdominal para dar espacio para que se pueda ver lo que se está haciendo, si no estaría todo pegado ahí y no hay espacio para trabajar. Entonces, al ingresar aire se aumenta la presión intraperitoneal, y ese aumento de la presión intraperitoneal lo que hace es estimular algunos sectores tanto del diafragma como del peritoneo, y eso da un dolor en la escápula. Entonces parece que las personas estuviesen súper contracturadas por una mala posición y el dolor que se describe es ese, pero tiene que ver con la inflamación tanto del diafragma como del peritoneo como consecuencia del aumento de la presión intraperitoneal que se dio durante la cirugía. Bueno, me fui un poco de tema. Según la etiología vamos a poder describir, según la etiología vamos a tener tres tipos de dolores: el nociceptivo, el neuropático y el psicogénico. El dolor nociceptivo es básicamente el que venimos describiendo hasta ahora, que es un dolor que se produce por la estimulación de estos receptores nerviosos que tenemos por lo general en la piel o en el tejido epitelial. Es el dolor más común, es el dolor que va a tener características agudas, que va a tener características somáticas, lo vamos a poder describir, vamos a poder decir es acá, mucho, poco, etcétera, etcétera. Vamos a tener el dolor neuropático, que es producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de las vías nerviosas periféricas. Es un dolor que se describe como punzante, como quemante, es acompañado de parestesias, de hiperalgesias y de hiperestesias. Parestesias
hiperalgesias y hiperestesias. Hiperestesias es cuando duele mucho, cuando hay un estímulo doloroso. Un estímulo doloroso que no debería doler, aún cuando no hay lesión, o sea, aún habiendo lesión. Si, por ejemplo, yo tengo el dedo sano y me lo golpeo y me duele como si lo tuviese quebrado y en realidad no lo tengo, eso es una hiperestesia. Hiperestesia. Hiperestesia es cuando... Sí, es cuando hay un dolor muy fuerte. Cuando hay parestesias, que es cuando hay una lesión muy... Hoy me trabé. Es cuando no hay mucha sensación de nada en la zona, cuando hay una alteración en la sensibilidad más allá del dolor. Y un ejemplo clásico del dolor neuropático es el dolor que se da cuando hay un pinzamiento del nervio ciático, ¿sí? Que es el más común. Es el dolor que se da en la lesión de la hernia de disco, que lo que hay es un pinzamiento del nervio ciático y en sí lo que se está haciendo es una estimulación sobre ese nervio ciático que se irradia por toda la pierna hacia abajo y que lo que produce es una sensación de no poder moverlo, una disminución de la movilidad. Son dolores que punzan, que queman y son dolores generalmente muy intensos, y que al no poder estar asociándolo con un daño tisular, más intensos todavía, porque ahí lo que hace es incrementar el componente psicogénico del dolor, que es otro de los tipos de dolores y que está relacionado con el ambiente psicosocial que rodea al individuo, que tiene que ver con, es muy típico de la necesidad de aumento constante de dosis de analgésicos y que por lo general son dolores que, si bien pueden o no tener una causa orgánica, están generalmente relacionados con percepciones más mentales del dolor. Un ejemplo muy clásico de esto es en los dolores crónicos, cuando hay mucho uso de opioides, que son los opioides, la morfina, por ejemplo, es un analgésico que genera mucha dependencia. El dolor psicogénico es un dolor que responde a esa demanda de dependencia de morfina, y ese dolor es generado por esa demanda de analgésico. Es como la enfermedad, la cura y la enfermedad es lo mismo. No sé, ustedes lo van a ver más cuando... No se va a ver tanto en la práctica hospitalaria, sino cuando ya ejerzan, de que uno entra a una habitación en el hospital y ve a la persona que está lo más bien, y cuando le preguntás cómo se siente, te dice con un dolor bárbaro, y ese dolor bárbaro no es inventado, porque es dolor. Entonces esa persona siente el dolor, pero en sí uno se da cuenta que hay un componente psicológico, un componente psicógeno, de que en sí ese dolor está más relacionado con el ambiente en el que está, o con que alguien está todo el tiempo, te duele, te duele, te duele, te duele, te duele, te duele. Y si alguien todo el tiempo diciendo te duele, te duele, te duele, en algún momento va a doler. No hay que subestimar el dolor psicogénico, porque el dolor es dolor, y si una persona dice que tiene dolor, no se cuestiona el dolor. Sí, lo que hay que tratar es de indagar para saber
cuál es el origen de este dolor, y eso sí que es una función bien propia de la enfermería, indagar sobre las características del dolor. Entonces, ya describimos el dolor, ya describimos lo que es, ya dijimos que es una sensación desagradable, que tiene que ver con un daño real o tisular, real o potencial tisular. Ya dijimos que hay varios tipos de dolor, que está el dolor agudo, el dolor crónico, que está el dolor nociceptivo, que está el dolor neurogénico, que está el dolor psicogénico, que está el dolor somático, que está el dolor visceral. Ahora tenemos que poder medir ese dolor. Pero como el dolor tiene una naturaleza netamente subjetiva, no tenemos un aparato que mide dolor. O sea, nosotros no podemos medir el dolor como medimos temperatura, no podemos medir el dolor como podemos medir peso, talla, no podemos medir el dolor como medimos TA. Entonces, en sí es un signo sumamente subjetivo. El dolor tiene una característica netamente subjetiva. Cada persona va a percibir el dolor de una forma muy distinta. No sé, están esa gente que uno dice, qué hombre, que, no sé, está con el brazo quebrado, el yesito puesto y escalando el Everest, y decís, ok, amigo, yo no puedo creer que no te duela. Yo soy de las personas que es todo lo contrario, se me encarna una uña y estoy una semana en cama, llorando de dolor. Entonces el dolor es una percepción netamente personal, es una percepción que no solamente va a estar atravesado por lo individual, va a estar atravesado por lo social, va a estar atravesado por el entorno, va a estar atravesado por lo cultural. Las masculinidades hacen que la percepción del dolor en el hombre no se manifiesten, entonces es muy difícil no es muy difícil, por suerte las cosas se están cambiando, pero hay una cuestión de que el dolor quita la hombría y eso es una cuestión cultural que va a hacer que ese dolor no se manifieste. Por otro lado, hay un llanto exacerbado del hombre en el dolor, pero son cuestiones sociales, culturales e individuales que hacen que esta valoración del dolor sea extremadamente compleja y que evaluar este dolor sea una transacción social que requiere de una buena relación entre la persona que está evaluando ese dolor y a la persona que se está evaluando. Entonces, el vínculo que hay que establecer como enfermero para poder hacer una valoración del dolor es mucho mayor que el vínculo que hay que generar cuando se están evaluando otros síntomas u otros signos que son medibles, que son mesurables, como por ejemplo la temperatura. ¿Sí? Yo, si tengo que medir temperatura, no necesito establecer un vínculo con la persona a la que le voy a medir la temperatura, pero sí necesito establecer un vínculo, por más corto e ínfimo que sea, para poder evaluar esas características del dolor. Porque si la persona no está en la confianza como para poder manifestarme qué tan intenso o pueda localizar ese dolor, la valoración del dolor va a ser escueta, no digo que no va a ser real, porque real va a ser. Lo que sí no va a ser una valoración del dolor que sea muy significante. También, cuando se valora el dolor, hay que valorar antecedentes de ese dolor, ¿sí? Entonces, no solamente la transacción social que se da en establecer ese vínculo para poder evaluar este dolor en particular, sino que también es importante poder relacionarlo con otros dolores que haya tenido la persona, o si están relacionados con procesos que tienen que ver más con la ansiedad o que tienen que ver con algún que otro factor que está afectando a la persona más allá
de la cuestión fisiológica que pueda llegar a traer ese dolor, sobre todo los dolores intensos, o cuando ese dolor no puede ser tan localizado. Entonces, qué sé yo, si viene alguien y me dice, me duele el dedo, y miramos el dedo y tiene una herida cortante, y decía, sí, bueno, te duele porque... O tuvo una herida y viene a los 3-4 días de que ya estuvo suturado, de que ya está curado, de que está con antibióticos, de que viri, me duele. Entonces, bueno, nosotros vamos a evaluar ese dolor, por qué ese dolor es tan intenso, y si vemos que responde a un proceso infeccioso, le podemos dar una explicación a ese dolor. Pero si nosotros vemos que ese dolor, la herida sigue normal, pero que hay un incremento del dolor, hay que empezar a indagar sobre las otras características del dolor que no tienen que ver más con lo fisiológico. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando? ¿Lo estamos viendo mucho? ¿No lo estamos viendo? Ese dolor se presenta ante alguna situación en particular. Ese dolor es más fuerte cuando viene el marido, ese dolor es más fuerte cuando viene la esposa, ese dolor es más fuerte cuando está cuidando a los pibes, ese dolor es más fuerte cuando está cursando farmacología, ese dolor es más fuerte cuando, no sé, lo que sea. Entonces hay que empezar a indagar ya sobre los componentes más psicogénicos, o hay que empezar a indagar sobre algún otro tipo de lesión que no sea inflamatoria. Bueno, esa lesión responde a un dolor neurálgico más que a un dolor nociceptivo. Entonces, la valoración del dolor es una valoración compleja y que tiene múltiples factores. Para poder, de alguna forma, describirlo, este dolor, más allá de todo lo otro más allá de todo lo que venimos hablando hace ya creo que 40 minutos, tenemos escalas de valoración del dolor. La escala de valoración del dolor, la más común que se utiliza es la escala numérica. Esta escala numérica se caracteriza por ser simple, en donde nosotros podemos hacer la pregunta, esta del 0 al 10, del 1 al 10 ¿cuánto te duele? En donde 0 es la ausencia total del dolor, de 1 a 3 es dolor leve, 4 a 6 es un dolor moderado y 7 a 10 es un dolor intenso. Entonces, acá podemos cuantificar de alguna forma ese dolor. Ese dolor lo vamos a cuantificar en estos números. Bueno, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10. Y me duele un 9. Y la persona está tranquila. Sí, bueno, pero es un 9. No podemos cuestionar qué tanto le duele a la persona. Entonces, uno puede decir, para tanto te duele un 9. Pensá cuál fue el dolor más fuerte que sufriste. Este es uno de los dolores más fuertes que sufriste en tu vida. Bueno, entonces, 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor imaginable, el peor dolor posible. Entonces, esta escala de dolor, de alguna forma, nos va a poder dar un dato cuantitativo para poder compararlo en subsiguientes encuentros, ¿sí? No va a ser el mismo dolor que tenga los postoperatorios de traumatología son muy dolorosos. Entonces, es muy probable que una persona, cuando se le esté yendo el efecto anestésico en un postoperatorio de dolor en un postoperatorio de cadera, tenga un dolor cercano al 8 o al 9 y que tengamos que establecer unas estrategias analgésicas intensas con mucho dolor. Pero a medida que van pasando los días, esos dolores van a ir disminuyendo. Y esta escala lo que va a dar es un patrón para que podamos, de alguna forma, cuantificar este dolor y compararlo en la evolución que va produciendo. Pero ¿qué pasa si una persona no puede expresar ese dolor? ¿Sí? Por lo general, los niños. Estas escalas se dan por lo que se llama la escala visual analógica, que tiene que ver con la escala de las caras y se miden las expresiones faciales para evaluar el dolor en pediatría. Esto se usa en pediatría, la experiencia que tengo en pediatría es muy poca, pero son escalas que se utilizan en pediatría y nosotros en la internación del adulto lo usábamos para los pacientes con un deterioro neurológico. Entonces podíamos evaluar el dolor en personas que no podían expresarse
a través de las que no podían expresar en un valor numérico, lo podemos expresar en la escala de rostros, en donde vemos distintos tipos de rostros, donde hay sin dolor, donde hay una sonrisa, un dolor, y a medida que la sonrisa se va borrando y empieza a aparecer los gestos más de tristeza y el llanto, va incrementando esa escala de dolor. Otra forma de evaluar el dolor es mostrando, por ejemplo, vamos a poner esta virome, diciendo de izquierda a derecha, esto es nada de dolor, esto es mucho, que sitúen donde les duele, y después esto lo trasladamos a un valor numérico poniéndole la proporción, ¿sí? 0, 10, bueno, y esto más o menos es un 7. Más o menos, digo, algo que mide 10 centímetros lo pone acá, en 7 es 7. Son varias escalas para medir el dolor. Es fundamental para nosotros como enfermeros poder valorar el dolor para poder dar respuesta terapéutica. Si bien la mayoría de las indicaciones cuando tienen que ver con el dolor están sujetas a una regla horaria, también existe mucho la indicación del analgésico SOS. Vamos a ver en el próximo video una escala de analgesia que establece la OMS y que hay instituciones, como por ejemplo el Sanatorio de los Arroyos, en donde dejan reglado qué tipo de analgesia se va a hacer, si se va a hacer analgesia con tal fármaco y tal fármaco, con, qué sé yo, AINES, opioides y coadyuvantes, que lo vamos a ver la semana que viene cómo funciona, y que en sí termina delegando la potestad de la administración de ese fármaco a enfermería. Entonces, lo que termina haciendo el médico es decir, bueno, indico tal fármaco y tal fármaco, SOS. Y somos nosotros los que vamos a decidir en qué momento y cuándo administrar ese fármaco en función a nuestra propia valoración del dolor. Entonces, hay que tener muy presente cómo evaluar el dolor para poder dar una respuesta a ese tratamiento del dolor, no solamente una respuesta farmacológica, ¿sí? También poder dar una respuesta con todos los otros cuidados de enfermería que se tienen ante el dolor, ante el posicionamiento postural, muchas veces el alivio del dolor se da por una incomodidad, y estableciendo, llevando a cabo un buen baño en cama con un buen acondicionamiento del paciente y estableciendo posturas antiálgicas, alivia mucho más que la administración de algún analgésico. El tratamiento del dolor es una función de enfermería, es algo en donde nosotros vamos a tener mucha injerencia, en donde nosotros vamos a tener un accionar muy firme. Yo trabajé muchos años en el ECA y hemos trabajado ahí a lo largo del tiempo con el tratamiento del dolor. Habíamos hecho un trabajo muy intenso para poder hacer toda esta valoración del dolor, y creo que ya me estoy excediendo mucho en el tiempo, son 53 minutos y vamos a terminar el video por acá. Pero para cerrar, es fundamental que como enfermeros podamos valorar el dolor y podamos darle una respuesta a las personas, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también a través del resto de los cuidados de enfermería que tienen que ver con el dolor. Y es fundamental, para poder dar una buena respuesta, hacer una correcta valoración de ese dolor. Como siempre, les voy a dejar la guía para que podamos trabajar esto. No quiero demorar más. Resolvemos dudas en la videollamada y nos vemos en el próximo video con más tratamiento del dolor. Hasta luego.